Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos por este medio. En esta ocasión les he preparado el tema de la teoría de las ventajas comparativas. Es una serie de 2 videos en donde vamos a explicar qué es lo que postula esta teoría y algunos ejemplos numéricos con la intención de que puedan aplicar los conceptos teóricos que vayamos revisando para poder entender mejor esto que llamamos teoría de las ventajas comparativas. Lo primero que tenemos que señalar es que esta teoría fue postulada por un economista de la escuela de pensamiento clásico de la economía de nombre David Ricardo. David Ricardo es el autor, ¿sí?, de esta propuesta teórica. Y bueno, en su discusión analítica él se planteaba las siguientes preguntas. Dice, ¿cómo las diferencias entre los países dan origen al comercio entre ellos? ¿Por qué el comercio es mutuamente beneficioso? Es decir, ¿cuáles son los beneficios que podría acarrear el intercambiar con otros países? ¿Qué factor determina el patrón de comercio internacional que se observa en el mundo? Son algunas de las preguntas que se plantean en su obra, y en lo particular vamos a revisar la teoría de las ventajas comparativas. Para ello, bueno, contestamos una de las preguntas, ¿por qué es importante comerciar? ¿O qué beneficios, digamos, tiene comerciar entre los países? Una primera explicación que da David Ricardo es que, bueno, dice, los países son diferentes entre sí, es decir, tienen diferentes dotaciones de recursos y, bueno, si cada uno de ellos se limita a producir una gama de bienes y servicios, bueno, podría especializarse y de esta manera intercambiar los bienes que les sobra por los bienes que les hace falta. De hecho, esta especialización en una gama limitada de bienes y servicios conduciría a un segundo beneficio, que en este caso es conseguir economías de escala en la producción. Economías de escala en la producción se consiguen cuando te limitas únicamente a unos cuantos bienes, de tal manera que te especializas, ganas en eficiencia y puedes abaratar el costo unitario de producción al hacerlo de una manera o de una escala mayor, ¿sí?, a lo que podrías obtener, por ejemplo, si tratas de producir todos los bienes y servicios en esa economía. Pensemos en lo siguiente, ¿sí? La ventaja comparativa es equivalente o equiparable al concepto de costo de oportunidad. Costo de oportunidad o costo relativo, ¿sí?, es el uso, ¿sí?, es el uso que se le da, el uso alternativo que se le da a los factores productivos, ¿sí? De tal manera, si por ejemplo con los recursos utilizados para producir 100 onzas de plata se hubieran generado 4 onzas de oro, entonces el costo de oportunidad de esas 100 onzas de plata son 4 de oro. Al mismo tiempo, ¿sí?, podemos indicar, digamos, un ejemplo de la vida cotidiana. El hecho de que ustedes estén invirtiendo, no sé, 10 o 15 minutos en ver este video, tiene un costo de oportunidad, que es lo que pudieron haber hecho con el tiempo utilizado en ver este video, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad que hace referencia a lo que se pudo haber hecho con con los recursos, ¿sí? En realidad todos los recursos tienen un uso alternativo, ¿sí? Yo lo ocupé para producir el bien B, pero a cambio dejé de producir el bien A, ¿sí? Entonces el costo de oportunidad de producir el bien B es lo que pude haber generado, lo que pude haber producido del bien A. Ese es básicamente el costo de oportunidad o costo relativo, que sirve, o que David Ricardo toma como referencia para explicar el patrón de comercio que se observa en el mundo. De acuerdo a este ejemplo, bueno, ¿qué es el costo de oportunidad de la plata? Es el número de onzas de oro
que pudieron haberse producido con los recursos que usamos para producir estas 100 onzas de plata. ¿Y por qué es importante el costo de oportunidad? Porque justamente ya no es necesario tener ventajas absolutas, es decir, ser bueno relativamente en todo, sino basta con que haya diferencias en el costo de oportunidad o en el costo relativo para tener la posibilidad de realizar el comercio con otros países y llevar a cabo una reordenación mutuamente beneficiosa de la producción mundial. Entonces, para este economista David Ricardo, la ventaja absoluta no era el elemento realmente definitorio que nos llevaría a comerciar o no con los países, ¿sí? De esta manera puede suceder que un país sea malo en todo y aún así aprovechar las ventajas del comercio internacional o al revés, un país relativamente bueno en todos los bienes podría sacar ventaja de el comercio internacional, usando para ello no la ventaja absoluta, sino mirando los costos relativos de producción, es decir, el costo de A, por ejemplo, con respecto a el costo B. Entonces, si hay diferencias en los costos de oportunidad, si hay diferencias en las productividades, entonces se puede dar un intercambio mutuamente beneficioso, incluso en el país que aparentemente tiene ventaja absoluta en todo. Suponga para ello, bueno, supongamos dos países, dos bienes, dos países, México y Sudáfrica, dos bienes, digamos, producción de oro y de plata. El costo de oportunidad de la plata en México, suponga, sea menor que en Sudáfrica, es decir, el número de horas necesarias para producir una onza de plata es inferior a la requerida en Sudáfrica. Sí, para México, digamos, el costo de oportunidad de 100 onzas de plata es dejar de producir 4 onzas de oro. En cambio, para Sudáfrica, sí, el costo de oportunidad de esas 100 onzas de plata es mayor, que en este caso es 6 onzas de oro. Es decir, puede producir esas 100 onzas de plata, sí, pero a cambio de sacrificar 6 onzas de oro, porque distrajo recursos productivos, en este caso trabajo, para abocarse a la producción de plata. Es importante destacar que la teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo únicamente considera, ¿sí?, el factor trabajo como el único factor productivo en la economía. ¿Sí? Digamos, ese es el supuesto simplificador para poder entender su teoría. Y desde luego aquí utilizamos el concepto clave, ventaja comparativa, ¿sí? Y para ello ya no visualizamos la ventaja absoluta, lo que hay que fijarnos es en el costo relativo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el costo relativo de plata con respecto a la producción de oro. Entonces, permita que México, debido a que tiene un costo relativamente menor en la producción de plata que su contraparte Sudáfrica, bueno, entonces esto llevaría, ¿sí?, a la producción por parte de México de plata y de Sudáfrica concentrándose en la producción de oro. Entonces, ¿qué sucedería en esta situación si reordenamos cómo se ubican o cómo se asignan los factores productivos? Que en este caso nada más hay uno, que es el factor trabajo. Bueno, en México se concentra únicamente en producir 100 onzas de plata, por lo tanto deja de producir 4 onzas de oro, y Sudáfrica deja de producir 100 onzas de plata para abocarse a la producción de oro, es decir, 6 onzas de oro. ¿Cuál es el resultado global de esta especialización? Bueno, de que ahora el mundo tiene un número equivalente, igual, de onzas de plata, que son 100, ¿sí?, pero a cambio tiene 2 onzas de oro más. ¿Sí? En teoría, el pastel económico se amplió para todos y hay el potencial de mejorar las condiciones de vida de la población. Eso es justamente, digamos, el concepto central de David Ricardo, en donde si hay diferencias en la productividad reflejadas en el costo de oportunidad o en el costo relativo, entonces hay la posibilidad de una reordenación mutuamente beneficiosa de los factores productivos para que estos
produzcan los bienes en donde tienen un costo de oportunidad menor. Justamente ese es el concepto central, ¿sí? Entonces el mundo está produciendo la misma cantidad de plata que antes, pero adicionalmente, debido a esta reordenación mutuamente beneficiosa, ahora produce más oro que antes. Esta reordenación con México especializándose en la producción de plata y Sudáfrica en la de oro, aumenta el tamaño económico global. Los resultados son estos, ¿sí? Si un país tiene ventaja comparativa, o un país tiene ventaja comparativa si el costo relativo o el costo de oportunidad del bien X en términos del bien Y es menor de lo que es en otros países. Ese es el concepto central de esta teoría y que lleva a descartar la ventaja absoluta como elemento definitorio del comercio internacional. En el ejemplo, si el costo de oportunidad de 100 onzas de plata en México es inferior al de Sudáfrica, como podemos ver. ¿Sí? Entonces el resultado es que hay más producción, se da una especialización y cada país, bueno, se va a enfocar en una gama limitada de bienes. ¿Acabará México produciendo plata y Sudáfrica oro? Es una pregunta interesante. Bueno, pues para responder a esta pregunta, ¿sí? Hay que mirar también los precios relativos, ¿sí? Es un tema que vamos a abordar en el siguiente video, ¿sí? Hay que comparar los costos relativos versus los precios relativos para poder tomar una decisión si realmente México se termina especializándose en la producción de plata y Sudáfrica en oro, ¿sí? Entonces tendríamos que añadir a esta historia, ¿sí? El tema de los precios relativos, es decir, el precio de un bien con respecto al precio del otro. En este caso particular, el precio de la plata con respecto al precio del oro, ¿sí? Entonces, para responder a esa pregunta, vamos a elaborar un segundo video en donde vamos a dar respuesta a esta pregunta, fijándonos en estas dos variables clave, costo relativo y precio relativo.